El grito de Karen rasgó el aire húmedo de la noche gallega como un cuchillo oxidado. Maricón de mierda, no contaminarás este barrio con tus vicios. Mi corazón se detuvo en seco, y el vaso de vino tinto que sostenía en la mano se estrelló contra el empedrado de la calle, salpicando mis zapatillas como sangre de un toro herido. En ese instante, bajo la lluvia fina que caía sobre Pontevedra, supe que el infierno no era un lugar lejano, sino el rostro contorsionado de una vecina que había decidido convertirme en su cruzada personal. Me llamo Carlos, y en aquellos días de finales de verano en Pontevedra, mi vida era un tapiz tejido con hilos de secreto y anhelo. Tenía 32 años, trabajaba como profesor de literatura en el instituto local, y mi apartamento en la Ruada Pedra era un refugio modesto donde las pilas de libros de Lorca y Machado se mezclaban con el aroma del pulpo a la gallega que preparaba los domingos. Pero todo cambió la noche en que José Luis entró en mi mundo, como un vendaval del Atlántico que arrastra las nieblas de la ría. Él era carpintero, con manos callosas que olían a madera de roble y a sal marina, y una risa que retumbaba como las gaitas en la festa da Reconquista. Nos conocimos en una de esas noches de tapeo en la Praza da Ferrería, donde el vino de Ribeiro fluye como un río de confidencias. Eres como un verso de Rosalía de Castro, me dijo aquella primera vez, y yo, que siempre había sido el que observaba desde las sombras, sentí que el mundo se inclinaba hacia mí. Sin embargo, en Pontevedra, donde las campanas de la iglesia de la Peregrina repican con la rigidez de tradiciones centenarias, amar a un hombre no era solo un acto de valentía, sino una declaración de guerra sutil. José y yo lo sabíamos bien. Nuestros besos eran robados en los callejones detrás del mercado de abastos, nuestras manos se entrelazaban solo bajo las mesas de los bares, y las noches que pasábamos juntos en mi cama eran un bálsamo contra el peso de las miradas ajenas. Algún día lo gritaremos a los cuatro vientos, murmuraba él contra mi cuello, mientras el vapor del café con leche se elevaba en la cocina al amanecer. Yo asentía, pero en el fondo, el miedo era un nudo en mi estómago, heredado de una Galicia donde el catolicismo se entreteje con el machismo como las parras en los muros de las casas señoriales. Karen vivía en el piso de abajo, una viuda de 50 y tantos con el pelo teñido de un rubio chillón que contrastaba con su piel curtida por años de chismes y rosarios. Era la reina indiscutible del edificio, organizaba las reuniones de la comunidad con la precisión de un general franquista, y su lengua era más afilada que las navajas de los marineros en la lonja. Al principio, sus saludos eran corteses, un buenos días, Carlos, acompañado de una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero todo se torció cuando me vio llegar una madrugada con José, riendo bajito mientras subíamos las escaleras, nuestras siluetas fundidas bajo la luz mortecina del rellano. Desde entonces, sus ojos se clavaban en mí como espinas de un erizo de mar, y los comentarios susurrados en el portal se convirtieron en un zumbido constante, pobre de los niños que te oyen leer tus cuentos. ¿Qué les estarás enseñando? Aquella noche del grito, había sido un error inocente. José y yo habíamos cenado en la Cidreira, compartiendo percebes y confidencias sobre nuestro sueño de mudarnos a Santiago, donde quizás el camino de las estrellas nos protegería mejor. Regresábamos tarde, ebrios de vino y de promesas, cuando ella surgió de las sombras como un espectro. «Fuera de aquí, degenerado», espetó, blandiendo un crucifijo de madera como si fuera un arma. José se tensó a mi lado, su puño cerrado, pero yo lo detuve con una mirada. «Déjala, amor. No vale la pena ensuciarnos las manos». Pero el daño estaba hecho. Al día siguiente, el edificio bullía de rumores. Karen había convocado una asamblea vecinal, y el tema estrella era el problema del piso de arriba. Me sentía como un personaje de una novela de Galdós, atrapado en las redes de la hipocresía burguesa. Los días siguientes fueron un torbellino de humillaciones veladas. Notas anónimas deslizadas bajo mi puerta, arrepiéntete antes de que Dios te castigue. Llamadas al timbre a medianoche, seguidas de silencio acusador. En el instituto, los padres empezaron a quejarse de influencias inapropiadas, y mi director, un hombre bonachón pero cobarde, me pidió discreción. José, con su temperamento de montañés ourensano, quería confrontarla. «Le diré unas cuantas verdades a esa bruja», gruñía mientras lijaba una mesa en su taller. Pero yo lo calmaba con besos, temiendo que un escándalo nos separara para siempre. Aquí, en Pontevedra, el amor como el nuestro es un lujo que no todos entienden, le decía, y él me abrazaba más fuerte, susurrando, pues que se jodan. Tú eres mi hogar. El conflicto se agudizó cuando descubrí el secreto de Karen. Una tarde, mientras recogía mi correo, vi una carta mal cerrada en su buzón, una factura de un abogado en Vigo,
mencionando una herencia disputada con su sobrino. Intrigado, y con la culpa royéndome el alma, esperé a que saliera a misa y entré en su piso con una copia de la llave que, en un arrebato de estupidez, había duplicado meses atrás para ayudar con una fuga de agua. Lo que encontré fue un altar de fotografías, su difunto marido, un militar de la posguerra, rodeado de medallas y retratos de familia. Pero debajo, oculto en un cajón, un diario amarillento. Lo abrí con manos temblorosas, y las palabras de una Karen joven me golpearon como un mazazo: amo a María con toda mi alma, pero en esta casa de hombres, es un pecado que debo enterrar. Lágrimas empañaron mis ojos. Ella, la inquisidora, había vivido su propio exilio emocional, casada por obligación en una España de los 60 donde el amor entre mujeres era un susurro ahogado en conventos. El descubrimiento me partió en dos. ¿Confrontarla? ¿Usar su secreto como escudo? La ira bullía en mí, un fuego gallego alimentado por el aguardiente de hierbas que bebía solo en las noches de insomnio. José notó mi turbación. Cuéntame, Carlos. No me dejes fuera de esto. Y se lo conté todo, acurrucados en el sofá bajo una manta tejida por su abuela. Él me escuchó en silencio, sus dedos trazando patrones en mi espalda. El karma no perdona, mi vida. Pero no seamos como ella. Luchemos con luz, no con sombras. Sus palabras me anclaron, pero el destino, caprichoso como las mareas de la ría, tenía otros planes. La asamblea vecinal fue el primer acto del drama. Se celebró en el salón común, un espacio polvoriento con sillas plegables y el olor a humedad de las paredes de granito. Karen presidía, con un vestido negro que la hacía parecer una viuda eterna, y una docena de vecinos, la mayoría jubilados con cruces al cuello, la secundaban con murmullos de aprobación. Este edificio es un templo de valores cristianos, proclamó, su voz resonando como un sermón en Semana Santa. No podemos permitir que un desviado manche nuestra paz. Las miradas se volvieron hacia mí cuando entré, tarde y con el corazón en la garganta. José me había rogado que no fuera solo, pero yo insistí: es mi batalla. ¿Desviado? Eso soy para ti, Karen, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. El silencio cayó como una niebla espesa. Ella se irguió, pálida como la cera de las velas procesionales. ¿Sabes de qué hablo, Carlos? Tus amistades nocturnas. Los niños del barrio te ven, ¿sabes? ¿Qué ejemplo das? Un hombre mayor, el señor Manuel, el panadero de la esquina, carraspeó: mujer, no exageres. Carlos es un buen chico. Pero ella no cejó. Es un pecado. Mi marido luchó por esta España pura, y yo no dejaré que. Sus palabras se cortaron cuando saqué el diario del bolsillo de mi chaqueta. Lo había fotocopiado, por si acaso, y ahora lo agitaba como una bandera de tregua rota. ¿Pura? ¿Como la pureza que tú ocultaste, Karen? ¿La que escribiste en estas páginas sobre María, tu amor prohibido? El jadeo colectivo fue como el viento en las eólicas de la costa. Ella se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa. Mentira. Eso es falso. Pero sus ojos, inyectados en pánico, delataban la verdad. José, que había entrado sigilosamente por la puerta trasera, se colocó a mi lado, su presencia un muro de roble. No es mentira, señora. Es el peso que todos cargamos en silencio. Pero acosar a alguien por lo que tú misma temes. Eso sí es un pecado. El caos estalló. Gritos, sillas volcadas, el crucifijo de Karen rodando por el suelo como una rueda de carro rota. El señor Manuel me palmeó la espalda: hijo, tenías razón en no callar. Pero Karen, con el rostro surcado de lágrimas, huyó escaleras arriba, dejando tras de sí un rastro de perfume rancio y derrota. Aquella noche, José y yo nos amamos con una urgencia nueva, como si el mundo entero conspirara para robarnos el aliento. Te quiero, Carlos. Pase lo que pase, murmuró él, y yo creí en esas palabras como en el amanecer sobre la ría. Pero el karma español, ese juez invisible forjado en las plazas de toros y las procesiones de la Virgen, no había terminado. 2 días después, llegó la carta del sobrino de Karen. Había heredado la casa familiar en Vigo, pero con una condición: revelar el testamento oculto de su tío, que dejaba todo a una amiga especial, María, la del diario.
El escándalo se extendió como la hiedra por las redes sociales locales, y Karen, arrinconada, confesó en una entrevista improvisada en el telediario de la Televisión de Galicia. Fui una cobarde, sollozó ante la cámara, y proyecté mi dolor en el más inocente. Pontevedra, con su alma de peregrino, perdonó rápido. La asamblea se disolvió en risas y reconciliaciones sobre bandejas de empanada, y hasta Karen me dejó una nota: perdóname, Carlos. Ojalá Dios me perdone a mí. Sin embargo, la verdadera tormenta vino de dentro. José, mi José, el hombre que me había dado alas, guardaba un secreto propio. Una semana después de la asamblea, encontré en su taller una carta arrugada, una oferta de trabajo en Barcelona, para un proyecto de restauración en la Sagrada Familia. Es temporal, me había dicho cuando se lo pregunté, pero sus ojos esquivaban los míos como un marinero evita las rocas en la niebla. ¿Solo 6 meses, amor? Volveré antes de que notes mi ausencia. Mentira. Lo supe cuando vi las fotos en su teléfono, él, sonriendo con un arquitecto de cabello rubio, en una cena que no me había mencionado. El celos me devoró como el fuego de un queimada, esa bebida ritual que quema el espíritu antes de purificarlo. ¿Quién es él, José? Otro, temporal, en tu vida, le espeté una noche, en el puente sobre el Lérez, donde el agua negra reflejaba las luces de la ciudad como promesas rotas. Él palideció, su mandíbula tensa como la madera que tallaba. Es mi ex, Carlos. Javier. Me escribió por trabajo, nada más. Pero las lágrimas en sus ojos eran un océano de culpa. Hablamos horas, bajo la lluvia que no cesaba, desentrañando las capas de miedo. Él, huérfano de un padre que lo había repudiado por su debilidad, temía atarse del todo, y yo, marcado por rechazos pasados, veía traición en cada sombra. Te amo, pero ¿y si no sois suficiente?, confesé, mi voz quebrada como un cristal de Murano. Él me abrazó, sollozando: eres todo, idiota. Javier es pasado. Barcelona es una puerta, no una huida. El alto trineo llegó en la festa do marisco, cuando Pontevedra se tiñe de azul y blanco, y el aire huele a marisco al vapor y a pólvora de fuegos artificiales. Yo había decidido darle espacio, preparar mis clases de poesía queer con versos de Huidobro que hablaban de amores imposibles. Pero entonces, en medio de la plaza, vi a Karen acercándose, no con odio, sino con una botella de albariño en la mano. Carlos, toma. ¿Por la paz? Bebimos en silencio, y ella habló por primera vez de María: la perdí por miedo. No cometas mi error. Sus palabras fueron un bálsamo, pero el destino giró de nuevo. José, ebrio de sidra, confesó en público, ante amigos y extraños: Carlos es mi vida. Y me voy a Barcelona, pero solo para volver más fuerte a su lado. El beso que siguió, bajo los cohetes que estallaban como estrellas fugaces, fue nuestro grito de guerra. Sin embargo, la traición acechaba en las sombras. Javier, el ex, no era solo un fantasma. Había viajado a Pontevedra, fingiendo casualidad, y en una noche de tormenta, José cedió a una cena de negocios que terminó en un motel de las afueras. Lo descubrí por un mensaje olvidado en su teléfono: no le digas nada. Es solo nostalgia. El mundo se derrumbó. Corrí bajo la lluvia, las calles de granito resbaladizo como mi confianza, hasta su taller. Eres un mentiroso, grité, lanzando herramientas que rebotaban como ecos de mi dolor. Él, con los ojos rojos, no negó: fue un error, Carlos. El pánico me paralizó. Pensé que Barcelona sería una escapada, pero sin ti. No soy nada. La decisión fue el abismo más profundo. ¿Perdonar? ¿Dejarlo ir? Paseé por el camino portugués hasta la catedral, rezando a santos que no creían en mí, mientras el viento atlántico azotaba mis lágrimas. Karen, en un giro del karma, me encontró en una cafetería. El amor verdadero duele, hijo. Pero el que se va con mentiras, ¿vuelve arrepentido o no vuelve? Sus palabras, nacidas de su propio infierno, me dieron fuerzas. Confronté a José en la estación de tren, donde el AVE a Madrid esperaba como un verdugo. Elige, le dije, mi voz un hilo de esperanza rota. O Barcelona solo, o nosotros. Él eligió. Cayó de rodillas en el andén, bajo la lluvia que no paraba, y juró: tú, siempre tú. Pero el precio fue alto. Meses de terapia en grupo,
en un centro de Vigo donde hombres como nosotros compartían cicatrices. Noches de silencio donde el perdón era un vino amargo que se bebía a sorbos. Karen, redimida, nos invitó a una cena, pulpo y empanada, risas forzadas al principio, pero genuinas al final. Somos todos peregrinos, dijo, alzando su copa. Y en esa mesa, con José a mi lado, su mano en la mía sin vergüenza, supe que el karma español no castiga ciegamente, enseña, quema y renueva. Hoy, un año después, Pontevedra brilla con la misma luz dorada. José y yo caminamos por la Ruada Pedra, abiertos como las parras en verano. Enseño en el instituto con orgullo, citando a Lorca, yo soy un hombre solo, pero con un amor que ilumina. Karen nos saluda con una sonrisa tímida, y en su ventana, un rainbow flagondea discreto. El amor, en esta Galicia de nieblas y gaitas, no es un lujo, es una revolución silenciosa. Y nosotros, heridos pero enteros, somos sus guerreros. La reconciliación con José no fue un cuento de hadas con final feliz instantáneo. Fue más bien como el vino de O Ribeiro, áspero al principio, con notas de tierra y fruta que se revelan solo después de respirar. Aquellos primeros meses post-confrontación en la estación fueron un campo minado de desconfianza. Cada mirada esquiva de él me recordaba la traición con Javier, cada caricia. Un bálsamo precario que temía se evaporara como la niebla matutina sobre la ría. Trabajábamos en ello, no con grandes gestos románticos de telenovela española, sino con la terquedad gallega. Sesiones semanales en el Centro de Apoyo LGTB de Vigo, donde un terapeuta con acento ourensano nos guiaba a través de laberintos emocionales. El perdón no es olvidar, es elegir recordar con compasión, repetía, y yo asentía, aunque mi corazón latía como un tambor de romería en Fefiñans. José, por su parte, se volcó en su taller con una furia redentora. Tallaba cruces celtas en madera de castaño, inspiradas en las piedras miliarias del camino, y cada una era un esboto a nuestro amor fracturado. Esta es para ti, me dijo una tarde, entregándome una pequeña figura de 2 manos entrelazadas, pulida hasta brillar como el mar en calma. La colgué en la pared de nuestro apartamento, ahora nuestro, pues él había cancelado Barcelona y alquilado un espacio en el piso de abajo, el que Karen había dejado vacío tras mudarse a una residencia en Marín. Vivir juntos era un paso a ciegas, pero necesario. Las mañanas empezaban con café solo y tostadas con mantequilla de Vilanova, discusiones sobre si el pulpo se cocina mejor a feira o a la brasa, y poco a poco, las risas regresaban, como las golondrinas en primavera. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Javier, ese espectro rubio de Madrid, reapareció en forma de emails anónimos. José te miente otra vez. Pregúntale por la noche en el motel. Los leía en secreto, en el baño del instituto durante el recreo, mientras los alumnos charlaban de fútbol y exámenes. El pánico me atenazaba, un nudo que me robaba el apetito y el sueño. ¿Y si José recaía? ¿Y si su nostalgia era un código para debilidad crónica? Una noche, exploté. Estábamos cenando empanada de zamburiñas, el vapor ascendiendo como incienso, cuando lancé el teléfono sobre la mesa. Dime la verdad, joder. ¿Sigues hablando con él? José dejó el tenedor, su rostro una máscara de dolor. Carlos, te juro que borré todo. Javier es veneno, y yo lo elegí a ti. Hablamos hasta el alba, desgranando miedos, el suyo, de no ser hombre suficiente en una sociedad que aún medía la hombría con yardas de testosterona, el mío, de ser el eterno segundón en una historia de amores fugaces. Karen, en su exilio autoimpuesto, se convirtió en una aliada inesperada. Me la encontré en el mercado, regateando por berberechos con la ferocidad de una pescadera. Hijo, siéntate conmigo, me dijo, y terminamos en un banco frente al río, compartiendo un termo de licor café. Por primera vez, habló de María sin filtros, una maestra de Lalín que había conocido en un retiro de monjas. Un amor de cartas escondidas y besos robados en los pinares. La perdí cuando mi padre me obligó a casarme. El marido era bueno, pero no era ella. Lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas, y yo, el acosado de ayer, le tomé la mano. ¿Todos cargamos cruces, Karen? La tuya pesa tanto como la mía. Desde entonces, nos escribíamos notas, recetas de caldeirada, consejos para lidiar con chismes. Ella incluso vino a una de nuestras sesiones de terapia, como observadora silenciosa, y su presencia, esa mujer que una vez me llamó degenerado, fue un puente hacia la sanación colectiva. El verdadero alto trineo, sin embargo,
surgió de un malentendido que casi nos destruye de nuevo. En el instituto, un alumno, Pablo, un chico de 16 años con ojos curiosos y un cuaderno lleno de poemas, me confesó su atracción por un compañero. «Profesor, ¿es normal sentir esto?» Mi padre dice que es del demonio. Mi corazón se hinchó de empatía, yo había sido ese chico, escondido en las páginas de Unamuno para no enfrentar el espejo. Lo aconsejé con cuidado, el amor es normal si es honesto, Pablo. Busca aliados, no verdugos. Pero alguien, un profesor envidioso, quizás, filtró la conversación a los padres, y de pronto, el director me citó: «Carlos, hay quejas. Mantén la neutralidad». Furioso, llamé a José esa noche, desahogándome sobre la hipocresía del sistema educativo gallego, aún impregnado de moral católica decimonónica. Él escuchó, pero al día siguiente, actuó solo. Sin decírmelo, contactó a Javier, para pedir consejo legal, ya que el ex era abogado en derechos LGTB. Solo fue una llamada, se justificó cuando lo confronté, pero el daño estaba hecho. El malentendido se enredó, yo vi traición, él, un intento desesperado de protegerme. «No necesito que invoques a tu fantasma para salvarme», grité, y salí dando un portazo, vagando por las murallas medievales de Pontevedra hasta que el amanecer me encontró exhausto, sentado en la alameda con vistas al mar. Allí, bajo los plátanos centenarios, lloré por nosotros, por Pablo, por todos los amores silenciados en esta tierra de santos y gaiteros. José me encontró horas después, con un ramo de camelias, flores de la ría, símbolo de amor en Galicia, y una carta escrita a mano. «Perdóname por no confiar en nuestra fuerza juntos. Javier fue un error del pasado, tú eres mi presente eterno». Leí sus palabras, trazadas con la misma mano que tallaba sueños en madera, y el perdón brotó como una fuente termal en Caldas de Reis, caliente, curativo, inevitable. Regresamos a casa caminando despacio, deteniéndonos en la Praza da Verdura para comprar filloas rellenas de crema, y en la cama esa noche, nuestro amor fue un ritual de redención, lento y profundo, como las procesiones de la Semana Santa. El karma, una vez más, intervino con sutileza española. Pablo, inspirado por nuestra pequeña crisis que él intuyó, organizó un club de lectura queer en el instituto, con mi bendición discreta. Los padres protestaron al principio, pero Karen apareció en una reunión, defendiendo: «Dejad que los niños lean lo que les salve el alma». Yo lo sé bien. Su intervención fue un escándalo benévolo, cubierto por La Voz de Galicia con titulares como «La redención de una vecina en Pontevedra». Y Javier, avergonzado por su intromisión involuntaria, envió una disculpa formal y se retiró para siempre. Con el tiempo, nuestra vida se tejió en un tapiz más resistente. José abrió un taller de artesanía LGTB, tallando joyas con símbolos celtas adaptados, anillos de 2 manos unidas, collares con la bandera arcoíris entretejida en nudos eternos. Yo publiqué un libro de cuentos, Amores en la Ría, inspirado en nuestras sombras y luces, que se presentó en la Feria del Libro de Pontevedra con José a mi lado, su brazo alrededor de mi cintura sin pudor. La gente aplaudió, y en la firma, un lector me susurró: «Gracias por mostrar que el amor gay es tan gallego como el marisco». Karen nos visitó esa noche, trayendo un pastel de Santiago polvoriento de azúcar glass. «Por los viejos tiempos», dijo, y brindamos con queimada, el fuego azul danzando en el vaso como un exorcismo. Hablamos de María, de pérdidas, de segundas oportunidades. «El karma no es venganza, es equilibrio», reflexionó ella, y yo, mirando a José que reía con una anécdota de su abuelo, supe que tenía razón. Los años en Pontevedra no borraron las cicatrices, pero las convirtieron en constelaciones que guiaban nuestras noches. José y yo celebramos nuestro 5º aniversario en la Festa da Auga, cuando la ciudad se inunda de música y espuma, un caos juguetón que lavaba los restos de dudas. Habíamos comprado una casa en las afueras, cerca de Combarro con sus hórreos como centinelas de piedra, un lugar donde plantar un huerto de grelos y tomates, y donde el rumor del mar era nuestra nana. «Aquí envejeceremos», me dijo él una mañana, mientras regábamos las plantas bajo un sol tímido de abril. Yo sonreí, pero en el fondo, el miedo persistía, el de la rutina que ahoga la pasión, el de enfermedades que separan, el de una sociedad que, aunque progresaba, aún susurraba en las sombras. El nuevo conflicto surgió de lo más inesperado: la familia de José. Su hermana mayor, Rosa,
viuda como Karen pero sin su redención, llegó de Ourense con maletas y prejuicios. José Luis, ¿qué es esta farsa? Un hombre de verdad tiene mujer e hijos, espetó en nuestra cocina, mientras yo preparaba la con grelos. Él se tensó, su cuchillo cortando el cerdo con más fuerza de la necesaria. Rosa, Carlos es mi familia. Acéptalo o vete. Pero ella no se fue, se instaló como una garrapata, llenando la casa de comentarios punzantes. Pobre mamá. Si viera esto desde el cielo. José, que rara vez hablaba de su infancia en un pueblo de la tierra de Celanova, se cerraba como una almeja. Yo lo veía marchitarse, sus tallas perdiendo el brillo, y el resentimiento crecía en mí como maleza en el jardín. Una noche, explotó. Rosa había invitado a un cura local para una bendición sorpresa, y José, harto, la echó a gritos. ¡Fuera de mi casa, hipócrita! Mamá me repudió primero por ser quien soy. Ella se fue llorando, pero no sin dejar una bomba. Tu padre no se suicidó por accidente, José. Fue por vergüenza de ti. La revelación nos dejó petrificados. José se derrumbó en el sofá, sollozando como un niño, y yo lo abracé, mi propia ira hacia Rosa burbujeando. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté después, cuando el silencio era un velo pesado. Porque duele demasiado, Carlos. Mi padre me vio con un chico en el granero, y días después, se ahorcó en el pajar. Culpé a todos, a mí, a Dios, al mundo. Sus palabras fueron un puñetazo, entendí entonces sus miedos con Javier, su pánico al compromiso. Era un secreto enterrado como un tesoro pirata en las dunas de la costa. El malentendido se profundizó cuando Rosa, vengativa, contactó a la prensa local. Un artículo en Faro de Vigo tituló, Hermano gay causa escándalo familiar en Pontevedra. Las redes ardieron con comentarios homófobos, y en el instituto, padres retiraron a sus hijos de mis clases. Me sentía expuesto, vulnerable como un peregrino sin concha. Deberíamos irnos, le propuse a José una noche, mirando el mar desde nuestra ventana. A Madrid, a Barcelona, donde nadie nos conozca. Él negó con la cabeza, sus ojos fieros como los de un lobo ourensano. No huiremos, amor. Esta es nuestra tierra. Lucharemos por ella. La decisión difícil llegó en forma de ultimátum familiar. Rosa exigía que José cortara conmigo para reconciliarse con los parientes, ofreciéndole la granja paterna como cebo. Él dudó, lo vi en sus ojos, ese parpadeo de codicia por raíces perdidas, y yo, herido, empaqué una maleta. Elige de nuevo, José. Pero esta vez, sin segundas oportunidades. Salí bajo la lluvia torrencial, conduciendo hacia Vigo sin rumbo, las luces de los faros borrosas por lágrimas. Paré en la playa de Samil, donde el Atlántico rugía como un amante celoso, y grité al viento, ¿por qué siempre duele tanto amar? Horas después, mi teléfono vibró, un audio de José, voz rota. Te elijo a ti, siempre. La granja es polvo, tú eres mi sangre. Regresé al amanecer, y lo encontré esperándome en la puerta, empapado y con una carta de renuncia a la herencia. Quemémosla juntos, dijo, y lo hicimos en la chimenea, las llamas devorando el papel como un ritual pagano. Rosa se fue para siempre, pero su veneno dejó una lección, las familias biológicas se rompen, pero las elegidas perduran. José y yo nos curamos con tiempo, con viajes a las termas de Ourense donde el agua caliente disuelve nudos, y con terapia que ahora incluía a Karen como tía honoraria. Ella, con su sabiduría tardía, nos regaló un álbum de fotos de María, mirad, el amor vence al tiempo. El clímax inesperado ocurrió en la romería vikinga de Catoira, un festival loco donde mujeres disfrazadas de sirenas rocían espuma a los barcos piratas. Habíamos ido a desconectar, pero allí, entre risas y salpicones, José se arrodilló en la cubierta de un dragcar improvisado. Carlos, en esta tierra de celtas y cristianos, ¿serás mi compañero eterno? No un anillo de oro, sino de madera tallada por mí. Sacó una alianza de roble grabada con nuestras iniciales entrelazadas, y el mundo se detuvo. Grité sí, entre la espuma y los aplausos, y nuestro beso fue un huracán que barrió los últimos fantasmas. El karma cerró el círculo con gracia española. Rosa, años después, nos escribió desde un convento en Lugo, perdonadme. He encontrado paz entendiendo la vuestra. No respondimos, pero José plantó un manzano en el jardín por ella.
Karen falleció en paz, dejando en su testamento una donación al centro LGTB y una nota: para Carlos y José, vivid sin miedos. María y yo os sonreímos desde arriba. Hoy, con arrugas como mapas de nuestras batallas, caminamos por Pontevedra de la mano. Enseño a generaciones de Pablos a amar sin vergüenza. José talla legados en madera. Nuestro amor, forjado en conflictos y traiciones, es un faro en la ría, humano, imperfecto, eterno. En esta Galicia de mares y misterios, hemos aprendido que el verdadero drama no es el externo, sino el interno, y su resolución, la más romántica de las victorias.